Son Jaimes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el cálculo de la nómina para aquellas personas que quieran adentrarse en este tema. Para calcular la nómina de una compañía o una empresa se debe tener en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente, que actualmente está en 1.750.905 pesos, y el subsidio del transporte en 249.095 pesos, y la ley 1607 que exonera de algunos aportes. Para el cálculo de esta nómina tenemos 10 trabajadores y vamos a realizar el cálculo con el primero, del señor Luis Antonio, el cual tiene un salario base mensual de 6 millones de pesos y al cual se le van a liquidar 15 días. Para calcular el salario, tomamos el salario base mensual, lo dividimos en 30 y luego multiplicamos por los días liquidados. O podemos calcular la relación entre los 15 días liquidados y los 30 que tiene el mes para calcular la relación y la multiplicamos por el salario base mensual, que correspondería a los 6 millones de pesos. De esta manera tenemos un salario de 3 millones. Para calcular el subsidio de transporte, que corresponde a 249.095 pesos, lo dividimos en los 30 días del mes y lo multiplicamos por los días liquidados. De la misma manera, podríamos sacar la relación entre los 15 días liquidados y los 30, obtendríamos la relación que, multiplicada por el salario, por el subsidio de transporte, obtendríamos ese valor. Pero nos damos cuenta que aquí no tenemos un valor, porque el señor Luis Antonio gana 6 millones de pesos y el subsidio de transporte es para salarios inferiores a 2, el cual aquí tiene 3.4, que se calcula dividiendo los 6 millones de pesos o el salario base mensual entre el salario mínimo. Nos daría 3.4. Para calcular la base mínima del salario de seguridad social, tomamos el salario mínimo mensual legal vigente, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por los días liquidados. La base de seguridad social máxima, tomamos también de la misma manera el salario mínimo mensual legal vigente, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por los días liquidados y por los 25 días que se trabajan al mes, que son los estipulados. Para calcular las horas extras y recargos, tenemos una tabla en la cual hay unos conceptos de horas extras que son ordinarias, nocturnas, dominicales o festivas, y nocturnas, dominicales, festivas, y los recargos, que también son nocturnos, dominical y nocturnos, dominical. Aquí podemos observar los valores que están estipulados ya por la ley para hacer esos cálculos. Entonces, teniendo en cuenta de las asignaciones que se le hagan al trabajador y con los valores de las horas, teniendo en cuenta también las horas trabajadas, calculamos esos valores, los cuales se llevan aquí a la columna de horas extras. Para este trabajador no corresponde. Para calcular en la siguiente columna se ha asignado de que ese trabajador tiene un recargo nocturno de 500.000 pesos. En la columna de otros ingresos constitutivos de salario se colocan los valores que se hayan acordado por comisiones u otros
Para este caso, no hay ninguno. En otros ingresos no constitutivos pueden ir valores, por ejemplo, que un trabajador se haya portado muy bien, que se haya destacado sobre los demás y la empresa decida darle una bonificación a última hora o un premio. No hay otras deducciones y continuamos a calcular la base de seguridad social. La base de seguridad social sin límites, estamos tomando los valores para calcularla del salario y lo estamos sumando a esas horas extras, recargos nocturnos, otros ingresos y otros ingresos no constitutivos para tener un valor de 3.500.000. En la base de seguridad social estamos tomando los valores máximos entre la base de seguridad social sin límites y la base mínima de seguridad social, que es 3.500.000 el máximo valor, y luego tomamos el mínimo entre ese y la base de seguridad máxima social, que correspondería a 3.500.000, que es el mínimo entre los dos. Continuando para calcular, en las retenciones al empleado, el 4% en salud lo calculamos de la base de seguridad social. Igualmente, el 4% que corresponde a pensión de esa misma base de seguridad social, que son porcentajes según lo dicta la ley. El Fondo de Seguridad Social para acá no se calcula porque es para menores a 4 salarios. Como el señor Luis Antonio tiene 6 millones, no se calcula. En la retención en la fuente, para calcular retención en la fuente se deben tener en cuenta que el mínimo se empieza a calcular a partir de los 95 VT, que es el umbral mínimo para iniciar estos cálculos, y que el VT está en un valor de 52.375 actualmente. Siguiendo en el cálculo de la seguridad social, que son los aportes que realiza la empresa, calculamos la salud, que corresponde a un 8.5% sobre la base de seguridad social. La pensión igualmente, que es el 12%, y riesgos. Para calcular la caja de compensación corresponde el 4%, que se calcula sobre la misma base de seguridad social, el ICBF y el SENA. Pasando a hacer los cálculos de la provisión y prestaciones sociales, tenemos un 8,33% que involucra los valores y la fórmula que podemos observar donde tiene en cuenta el salario y el cual se suma con el subsidio de transporte y las columnas I14 y K14 que corresponden a las horas extras, a otros ingresos y a un último valor de las cesantías. Teniendo ya establecidas las cesantías, sacamos los intereses sobre las cesantías, que es el 12% de ese valor de cesantías, para obtener 35.000 pesos. La prima de servicio, ahí podemos apreciar la fórmula donde tiene en cuenta también el salario
y esas otras columnas para hacer el respectivo cálculo. Y finalmente se calculan las vacaciones para obtener finalmente un pago neto al empleado de 3.220.000 y que le corresponde a la empresa un costo total de 5.314.937 para el respectivo trabajador. Igualmente el procedimiento se calcula así para los demás, teniendo en cuenta ciertas variaciones de acuerdo al monto del salario base mensual. Acá podemos observar que unos trabajadores tienen valores inferiores a los 6 millones, pero en un cierto punto incrementa 7, 18. Entonces, en esos montos de los salarios hay que tener en cuenta pequeñas consideraciones que van a variar respecto al primer trabajador. Es un abrebocas de manera general para aquellas personas que quieran adentrarse en este tema tan importante que usan las compañías y las empresas para el cálculo de la nómina.